Hola despiertos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. En esta época tan acelerada que estamos viviendo, en donde nos acercamos al gran reseteo que tienen planeado, donde una nueva humanidad renacerá, quizás sin los conocimientos y tecnologías que tenemos ahora. Es decir, se hará un reseteo como si estuviéramos jugando un videojuego en el que ya vamos avanzados, y de repente comenzáramos nuevamente de cero. Y esta no es una idea al aire. Recordemos que Klaus Schwab, el fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, escribió en 2020 un libro llamado El Gran Reset, junto con Thierry Mayeret, en donde plantea tres grandes reinicios. 1. El reinicio económico. Promover un capitalismo más inclusivo y sostenible con un enfoque a la inversión verde y la reducción de la desigualdad. 2. Reinicio social. Abordar las brechas sociales, mejorar la educación y garantizar un acceso más equitativo a la salud y la tecnología. 3. Reinicio geopolítico. Fomentar la cooperación global y fortalecer las instituciones internacionales para enfrentar desafíos como el cambio climático y las pandemias. Sin embargo, este libro no es la causa principal de que muchos investigadores crean que nos acercamos a un reseteo, ya que la propia historia de la humanidad está marcada por momentos que lo cambiaron todo. Eventos tan transformadores que redefinieron sociedades, economías y culturas. Incluso existen vestigios como las pirámides y grandes civilizaciones perdidas que nos hacen pensar que nuestros antepasados poseían tecnología más avanzada que la nuestra. Así que hoy exploraremos los grandes reseteos de la historia. En primer lugar, quiero hablar sobre la Atlántida y Lemuria, dos legendarios continentes perdidos que han capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de la historia. Y aunque no se trata de un reseteo como tal, sí quiero mencionarlos debido a que si estos continentes no se hubieran perdido, hoy estaríamos muchísimo más avanzados tanto espiritual como tecnológicamente. La Atlántida fue descrita por primera vez por el filósofo griego Platón en sus diálogos Timeo y Critias. Según Platón, la Antártida era una civilización avanzada y poderosa que existió hace unos 9000 años antes de su época, alrededor del 11000 a.C. El propio filósofo griego relata que los atlantes se volvieron arrogantes y corruptos, por lo que los dioses decidieron castigarlos y según la leyenda, la Atlántida fue destruida en un solo día y una noche de terribles terremotos y tsunamis, hundiéndose en el océano. Y Lemuria es un continente perdido propuesto en el siglo XIX. A diferencia de la Atlántida, Lemuria no tiene un origen en la mitología antigua, sino que surgió como una hipótesis científica que luego, obviamente, fue descartada, o mejor dicho, ocultada. Lo increíble es que hay una similitud con la Atlántida, ya que según las primeras teorías, Lemuria se habría hundido en el Océano Índico debido a cambios geológicos. Desde mi perspectiva, y como lo explico en mi libro de la Matrix Reptiliana, el origen oculto del ser humano, la Atlántida y Lemuria eran dos civilizaciones muy avanzadas que comenzaron a crear tecnología bélica, y debido a la manipulación arcóntica reptiliana, comenzaron a tener conflictos internos que derivaron en la detonación de armas masivas que hundieron ambos continentes. Así que como dije al principio, no fue un reseteo como tal, pero sí marcó un rezago importante en los avances tecnológicos y espirituales que habíamos alcanzado como humanidad. Ahora sí, el primer reseteo como tal de la historia es sin duda alguna el diluvio universal, ya que marcó la desaparición de una humanidad antigua, incluyendo gigantes, y la creación de una nueva que comenzó de cero. Curiosamente, el diluvio universal es una historia compartida por varias culturas y religiones alrededor del mundo, siendo una de las versiones más conocidas la del Arca de Noé en la Biblia, que se encuentra en el Génesis en el Antiguo Testamento. Este relato narra cómo Dios, al ver la maldad y corrupción de la humanidad, decide enviar un gran diluvio para limpiar la tierra y comenzar de nuevo. El diluvio universal no es exclusivo de la tradición judio-cristiana. En la epopeya de Gilgamesh, mitología mesopotámica, el dios Enlil envió un diluvio y el héroe Utnapishtim construye un barco para salvarse. También hay relatos similares en la mitología griega, hindú y de culturas indígenas americanas. Es decir, en la antigüedad todos coinciden que hubo una limpia en la humanidad para crear una nueva. La fecha exacta del diluvio universal es un tema de debate y depende de la perspectiva desde la que se aborde.
religiosa, histórica o científica. En la cronología bíblica, el diluvio universal se sitúa en el año 1656 después de la creación del mundo, según el calendario hebreo. Esto se calcula sumando las edades de los patriarcas desde Adán hasta Noé. Según esta tradición, el diluvio habría ocurrido aproximadamente hace unos 4.300-4.500 años, alrededor del 2500-2300 a.C. En la epopeya de Gilgamesh, el diluvio podría estar relacionada con inundaciones reales ocurridas en la región del Tigris y el Éufrates, hacia el 3000-2800 a.C. Es decir, coinciden en las fechas en que este evento de renovación ocurrió. El segundo reseteo, se cree, ocurrió aproximadamente hace 3000 años, cuando algo ocurrió alrededor del año 1200 a.C., que llevó al colapso de imperios como los hititas, los micénicos y los egipcios, dejando todos sus conocimientos en arquitectura, tecnología y espiritualidad olvidados para siempre. Aunque existen muchas teorías sobre qué pudo haber acontecido, ninguna ha llegado a esclarecer cómo estas grandes civilizaciones se perdieron en la historia. Este colapso no fue el fin, sino un nuevo comienzo, ya que de sus cenizas surgieron nuevas culturas, tecnologías y formas de organización que darían forma al mundo antiguo. Es decir, fue un reseteo en toda regla. El siguiente reseteo se cree fue alrededor del año 900 a 1000 después de Cristo, cuando la desaparición de la civilización maya ocurrió, y aún sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Y aunque la ciencia ha dado multitud de explicaciones del por qué esta civilización desapareció, lo cierto es que al día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió. Desde mi perspectiva, los mayas fueron los únicos que lograron superar este reseteo y trascender a una dimensión superior. Aunque repito, es solo una teoría. Curiosamente, este periodo del 500 al 1000 después de Cristo coincide con la pérdida de la civilización tartaria, por lo que es muy probable que haya habido un reseteo que originó todo esto. Si han sido observadores, entre cada reseteo pasan aproximadamente entre 1000 a 1900 años aproximadamente. Así que en esta época coincide perfectamente con el último reseteo, que fue hace 1150 años aproximadamente. Así que no es una teoría al azar. Recordemos que la historia es cíclica y todo tiende a repetirse. ¿Qué reseteo definirá nuestra era? Todo depende de nosotros, porque la historia no solo la escriben los eventos, sino también las decisiones que tomamos. Recuerden que nosotros somos co-creadores de la realidad. ¿Tú qué opinas de estos grandes reseteos? Déjanos tu comentario y suscríbete para más contenido como este. Hasta aquí dejo este videoprograma, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo y nos vemos en la próxima.